Buenas noches a todos y a todas quienes están viendo esto en vivo o en diferido. Bienvenidos al tercer panel de estas jornadas de reflexión, de estas terceras jornadas de reflexión editorial que está propiciando el Centro Cultural de España en La Paz. Bueno, este es el tercer panel. Ya ayer y anteayer hemos estado con estas jornadas que han resultado ser muy enriquecedoras, muy amenas, igual, ha habido como unos diálogos muy bonitos ayer, anteayer, y bueno, este es el tercer y último panel. Los anteriores dos paneles, como ya un poco he introducido en cada día respectivamente, son o están abocados a pensar la industria editorial y particularmente la producción editorial en términos del objeto libro, ¿no? Pensar el libro como objeto y por eso mismo, bueno, cada uno de estos paneles ha tratado sobre tipos de libro, ¿no? Tipos de producción editorial particulares, digamos, o diferenciados de esta otra producción editorial un poco más industrial de libros de narrativa, etcétera, ¿no? El primer panel ha sido sobre el libro de artista, el segundo panel ha sido sobre experimental, y este tercer panel, en realidad, más que sobre un formato específico, aunque en realidad las dos editoriales que están presentes ahora se centran un poco en la poesía, pero no solamente, también publican en realidad como textos, están pensando la poesía desde el ensayismo, ¿no? Fundamentalmente. Pero este panel es más, o bueno, está pensado más para pensar o para concentrarse en los alcances materiales de esta producción, ¿no? Lo que quiero decir básicamente es hasta qué punto o cómo se ve esta producción en nuestros medios locales y en nuestros medios regionales en términos de la técnica, la tecnología y los materiales fundamentalmente. Entonces, bueno, la intención es que este panel un poquito, digamos, más actual, sin perder de vista, obviamente, el trabajo concreto que hacen estas dos editoriales. Además, muy cercanas y muy queridas, en este caso, bueno, en realidad todas las editoriales son editores que nos gustan mucho, a mí y también me parece a todos los que están participando en estas jornadas, pero bueno, en este caso, Nuevos Claros es una editorial en la que yo estoy de coeditor, ¿no? Y bueno, está José Villanueva, el fundador editorial y la cabeza de este editorial a lo largo de estos años de producción. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña introducción de las editoriales y de quienes nos acompañan hoy día, y después de eso le paso la palabra a Luis Alberto Castillo. Eh, un segundo, he perdido aquí. Ok, la balada Taller Editorial es un sello independiente preocupado por explorar la materialidad de la palabra a través de la experimentación de distintas técnicas de impresión y diseño. Su interés está puesto en la edición de poesía y ensayo y en la gestión de espacios de reflexión en torno a la producción poética reciente, las artes gráficas y la intervención política desde la cultura impresa. Su labor incluye también publicaciones especiales que exploran rigurosamente el trabajo de archivo, la reproducción de facsímiles y la impresión artesanal. La Balanza Taller Editorial funciona desde el 2020. Luis Alberto Castillo, año 1987, es filósofo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor universitario y crítico literario. Ha publicado La máquina de hacer poesía, imprenta, producción y reproducción de poesía en el Perú del siglo XX y Hora 070, materiales para una nueva época. Actualmente edita y dirige Pesabra, Boletín de Poesía y Crítica y el taller editorial Balsa. Por otro lado, Nuevos Clásicos, fundada el 2017, es un real especializado en poesía y escritos ligados a la poesía. Ha tenido varias etapas y colaboradores desde su creación, una primera ligada a la escena de fanzines, produciendo libros modestos de autores primerizos en mínimos, una segunda etapa editando autores más reconocidos en la escena poética, intentando un acercamiento al trabajo industrial, las ventas en librerías masivas, y ahora se halla en medio de una nueva etapa, curando series que implican a autores internacionales, tanto reediciones como obras escritas y traducciones,
trabajando sobre revisiones de libros de autores renombrados no canónicos y dando acompañamiento editorial a la obra inédita de autores buenos actuales. Sus libros se caracterizan por una exploración estética y objetual arriesgada, trabajando íntimamente con impresión alternativas, manteniendo precios de venta bajos e intentando tratar con distribuidores por fuera del circuito convencional. De Villanueva Criales, la cabeza de este editorial, es diseñador gráfico e impresor, ha sido parte fundadora de Gran Elefante Manufactura Editorial del 2016 al 2020, taller dedicado a la impresión digital y manufactura artesanal de libros, de Complot Diseño Impreso del 2020 a la actualidad, taller especializado en grafía, diseño y producción de objetos editoriales y de nuevos clásicos editorial, proyecto especializado en poesía, escritos ligados a la poesía. Junto a estos proyectos ha sido parte de la organización de numerosas ferias relacionadas con el mundo editorial y el arte impreso en distintos departamentos de su país. Como autor ha publicado los libros Toma de Nombre del 2016, Años Dorados del 18 y los fanzines Erótico Fracaso del 16 y Áurico Auroso del 2022, a través de los cuales ha sido parte de antologías en varios países. Ok, entonces les dejo la palabra, Beto y José. Y bueno, después de la exposición que hagan, tienen media hora para exponer, como hemos hecho los anteriores paneles también, cada uno. Y la última media hora estaría, en la última media hora, ustedes pueden dialogar, pueden hacerse preguntas mutuamente y finalmente yo cerraría con algunas preguntas. Y si el público tiene preguntas, también. Eso. Gracias, Beto, y te cedo la palabra. Perdón, ahí está. Ahora sí. ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Giovanni? Gracias por la invitación, gracias también al Centro Cultural España y un gusto, bueno, conocer al menos virtualmente a José. Cuéntame, ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí, claro, puedes. Ya. Ah, a ver, ahí está cargando. Ya. Bueno, qué gusto poder presentar el proyecto fuera de Lima, fuera de Perú. Eh, He tenido oportunidad de conversar sobre estos temas con Giovanni, así que me parece también una bonita forma de continuar nuestras discusiones. Eh, Rápidamente les voy a contar sobre el proyecto, que propiamente es una editorial casi de pandemia. Eh, Empieza en el 2020, de hecho la primera publicación impresa es de agosto del 2020, pero yo ya me había planteado previamente iniciar con ella, y de hecho eh, mi primera experiencia editorial propiamente dicha es con Pesapalabra en noviembre del 2018. Esta revista que básicamente creo yo la forma a partir de tres principios, ¿no? El primero, que las revistas literarias son o deben ser el laboratorio de la literatura, ¿no? En la medida en que no solo te permite jugar de manera transgeneracional, es decir, juntar autores de distintos periodos, o también generar vínculos geográficos que pueden ser inéditos, o en todo caso, igual reunir gente de distintas latitudes en un solo espacio, sino creo que sobre todo porque las revistas literarias se prestan paradigmáticamente para las exploraciones entre las relaciones de forma y contenido. Eh, Eso era, creo, uno de los asuntos primordiales, por eso es una revista de gran formato, que tiene una amplitud compositiva que deja mucho espacio para jugar, y también tenía pues esta idea de que los programas de diseño contemporáneos son idóneos para seguir explorando la página, porque terminan dándote una gran capacidad de flexibilidad de la palabra, ¿no? Hay muchas posibilidades de exploración todavía en el papel, más allá de lo que ofrece ahora el mundo digital. La segunda idea que estaba detrás del proyecto era eh, establecer las relaciones entre palabra e imagen a través de la tipografía. Yo me he cansado de ver cómo es que las relaciones entre palabra e imagen en muchas revistas suele ser a través del dibujo, la fotografía,
¿no? Se presenta un poema y se hace una ilustración vinculada al poema, pero mi idea era replegarme un poco más y pensar en imagen era pensar en la superficie misma de las letras, ¿no? Entonces creo que la revista explora mucho y esta exploración en torno a la anatomía de las letras creo que te da bastante información también sobre el lenguaje mismo. Y finalmente el tercer principio, vamos a llamarlo así, estaba vinculado tanto al formato, a los materiales, el costo. De hecho, el primer número que apareció costaba 5 soles, una revista que ahora tiene 56 páginas. Sí es en papel periódico, sí de alguna manera trata de disputar el espacio de los suplementos culturales que prácticamente ya no existen, o la pandemia terminó de aniquilarlos, pero también esta idea de hacer algo material, ¿no? Donde casi que se observe la acumulación de trabajo que hay detrás, ¿no? Por eso es que en todo momento Pesapalabra se ha pensado también como un espacio para pensar los procesos de producción o las condiciones materiales de producción en la poesía, ¿no? Y en la crítica literaria. De hecho, bueno, estas son dos páginas centrales de distintos números de esa palabra, ¿no? Donde, bueno, acá está literalmente, ¿no? Esa palabra se imprime en esta máquina, ¿no? Hacer este tipo de no sé si llamarlas infografías, pero estos gráficos que condensan las ideas rectoras del proyecto. Este, por ejemplo, es la línea de montaje, como para aligerar al máximo los costos, imprimo en un lugar que acá se llama Unicentro, que es una especie de gran centro comercial de imprentas y stands relacionados. No son imprentas propiamente, sino cada proceso de producción o cada servicio te lo sirve un stand distinto, entonces hay que trabajar en distintos stands para poder aligerar al máximo los precios. Y bueno, acá este es el número 5, está toda la línea de montaje de la revista, ¿no? Todos los distintos pasos que se siguen, desde la preprensa, comprar el papel, preparar las placas, ¿no? La impresión, el compaginado, el engrapado, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, es cierto que la revista era algo que en general hace mucho tiempo yo quería hacer, pero que está íntimamente amarrada a el libro que publico en el 2019, que se llama La máquina de hacer poesía, que es una especie de historia material de la poesía en el Perú, es decir, de las relaciones entre creación poética y medios de producción de texto, ¿no? De qué manera están vinculados tanto estéticamente, es decir, las marcas que una máquina específica deja en la producción, o lo que las máquinas también como el índice de lo posible en una época específica, pero también desde la cuestión más social o incluso política, ¿no? Lo que implica que la modernización de la poesía peruana, por ejemplo, casi siempre ha ido de la mano con momentos en que los poetas y los intelectuales se han apropiado de medios de producción, ¿no? El caso paradigmático es el de Mariátegui, que trae una máquina de Italia, una máquina bastante moderna, y genera un salto tecnológico en la producción del libro, tanto de poesía como del ensayo. Entonces, cuando yo estaba escribiendo este libro, en algún momento sentí una especie de pudor en torno a que, si bien había estudiado mucho teóricamente estos temas, nunca había tenido propiamente una experiencia editorial, ¿no? Entonces, sacar la revista también era una manera de experimentar estos procesos que teóricamente yo venía analizando en el libro, la necesidad de elegir un formato, de elegir un papel, ¿no? Al final de cuentas, el pensamiento también necesita muchas veces de formas fijas, ¿no? Poder tener esa experiencia, para mí era clave para el desarrollo del libro. Era casi como una necesidad metodológica, ¿no? De no solo pensar, sino también hacer. De hecho, eso también me llevó a que después de sacar la revista, decía, bueno, hablo en el libro mucho sobre tipografía, ¿no? Analizo la impresión tipográfica, pero nunca he impreso nada. Entonces eso me llevó a
conseguir una máquina tipográfica y empezar a, no sé si formarme en tipografía, pero sí aprender algunas cuestiones básicas que poco a poco me fueron llevando pues a, casi sin darme cuenta, al mundo editorial, ¿no? Incluso el libro lo saqué con unos insertos que eran impresos o sea, impresos por mí en esta máquina tipográfica, que era una manera de, eh, no sé si llenar un vacío, eh, pero al menos sentir que era muy consecuente con la propuesta, ¿no? Es decir, no estaba solo haciendo un trabajo teórico, un estudio teórico, histórico, sino también, al final de cuentas, era o devenía en una práctica que creo que es la manera en cómo entiendo el proyecto, ¿no? Para mí, empezar con la balanza era una suerte de proyecto crítico, o incluso podría decir editar es una suerte de proyecto crítico en donde me interesaba conocer las mediaciones en los procesos de producción. Al principio de la poesía, luego ya les contaré que abarca otras cosas, pero conocer estas mediaciones tanto en la creación, de hecho, este tiempo que vengo editando autores, esta relación de autor-editor es muy rica en cuanto te permite conocer aspectos del proceso creativo a los que no tendrías de otra forma acceso. Es como un lugar privilegiado para analizar esas mediaciones en la creación, en la impresión, inevitablemente, aunque es cierto que no todos los editores gustan, ¿no?, de conocer todos estos aspectos materiales, o quizás sí les interesan los aspectos materiales en tanto económicos, pero no necesariamente a nivel político y estético, ¿no? Y también el tema de la circulación, que esto me parece súper importante porque creo que muchos editores o muchas editoriales piensan que el proceso editorial termina una vez que el libro está publicado. Y creo que es todo lo contrario, ¿no? Una vez que el libro se publica, ahí es donde empieza el trabajo más complejo del mundo editorial. De hecho, eh, la primera actividad que hago como La Balanza, no es un libro, eso fue en marzo, justo a inicios de la pandemia. La primera publicación impresa es en agosto, pero en marzo hago estos ciclos de poesía contemporánea, cuya intención era básicamente convocar a poetas para que lean a poetas y también a críticos para tratar temas específicos, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer ciclo de poesía contemporánea eran 4 sesiones, 4 profesores distintos, todos poetas, también con formación docente o universitaria, para leer a otros 4 poetas, ¿no? Santiago Vera leyendo a Mario Montalbetti, Teresa Cabrera leyendo a Carmen Ollé, Cristian Briceño a Madalena Chocano y Rodrigo Vera a Roger Santibáñez. Entonces, para mí era fundamental empezar por ahí, no solo por este trabajo de elegir autores a los que me gustaría escuchar hablar sobre otros autores, porque veo afinidades, ¿no?, sino por una cuestión que creo hasta ahora para mí sigue siendo muy importante, y es que el objetivo de una editorial no creo que sea propiamente hacer libros, sino que el objetivo es más bien crear lectores, ¿no? Entonces, para crear lectores no bastan los libros, sino que se necesitan este acompañamiento de talleres, conversatorios. Por eso en muchos casos me he preocupado pues por que desde la editorial o desde las alianzas que iba creando con otras editoriales o librerías, plantear temas donde se discuta la materialidad del libro, las particularidades de los procesos de impresión, ¿no?, la cuestión estética de los materiales, imprimir en una técnica no es lo mismo que imprimir en otra, etcétera, etcétera. Entonces, esto para mí ha sido y sigue siendo muy importante. Son ciclos que todavía están en proceso, o mejor dicho, continúa abierta, ¿no?, esta línea de editorial que tiene que ver con los ciclos, que no solamente quedó a nivel de poesía peruana contemporánea, sino también empecé a hacer unos ciclos de poesía latinoamericana. De hecho, el primero que hago, y que fue clave para mí, porque recién había
formado la editorial como editorial es este de poesía y edición, que eran 4 sesiones también, y tuve la suerte de poder conversar con los de Vox Lux de Argentina, de Bahía Blanca, bueno, con el álbum del universo bacterial, que ayer estuvo con ustedes, Arturo Giga, y también con Cuadro de Tiza de Chile y Mangos de Hacha de México. Fue muy importante para mí poder conversar con ellos porque la labor editorial también, digamos, se enriquece por emulación, ¿no? Es muy importante poder escuchar y dialogar con editores o gente que está dedicada en general a la labor editorial, ¿no? O sea, también impresores, eh, productores gráficos en general. Pero bueno, entonces, ese es uno de los lineamientos. También, por ejemplo, empecé a hacer una serie de entrevistas a productores, a gente que trabajaba con máquinas tipográficas, gente que trabajaba con risografía, eh, con máquina fotostática, ¿no? Gente que intervenía, como esta chica Vera Lucía Jiménez y su hermana Claudia Jiménez, que intervenían una impresora casera y a través de un software terminaban controlándola para poder cambiar, ¿no?, las velocidades, etcétera, etcétera. Es decir, quería aproximarme a esto y también permitir que otra gente conozca estas formas de impresión o estas variedades estéticas, ¿no?, del proceso. Y ya después es que sale la primera publicación, que creo que es esta de Hora 070, Materiales para una Nueva Época, que creo que fue una especie de declaración de principios de lo que quería hacer la editorial, porque juntaba esta publicación tanto el trabajo de archivo, el trabajo de reproducción facsimilar, que lo que trataba de hacer era reproducir los procesos de edición de estos materiales, ¿no? Hacer un facsímil de la revista de esta agrupación, ¿no? Es decir, mezclar el trabajo de las técnicas con el archivo, la historización, y obviamente la poesía como uno de los pilares de esta publicación. Y, y creo que, bueno, fue bastante interesante, la respuesta también fue bastante interesante. Me permitió, sin duda, también hacer un puente con gente de otras generaciones, ¿no?, para la cual recuperar este tipo de materiales, ¿no?, estas reseñas, había mucha prensa o mucho archivo de prensa. Fue interesante también que esa gente conecte con una publicación planteada muy desde el trabajo contemporáneo del archivo, ¿no?, o de las técnicas de impresión. Y lo segundo, bueno, esto no fue lo segundo que publiqué, fue la cuarta publicación, pero que está muy ligada más bien a lo de Hora Cero, que es un libro que lo imprimí en México, en el taller de Escandalar de Francisco Fenton. De hecho, ahí conocí a Giovanni, que estaba pasando unas semanas en Ciudad de México. Viajé a este taller porque era el único lugar donde podía hacer un libro con las características, digamos, solamente en México en ese momento tenía la opción de quedarme en un taller en donde podía imprimir con tipos móviles un libro de estas características, que era, no sé si conocen a Javier Sologuren, fue un poeta peruano y editor e impresor tipográfico. Él en los 60 fundó la Rama Florida, que era una editorial que funcionaba con una prensa manual, artesanal. Y la particularidad de esta editorial, según las propias palabras de Sologuren, era que él solamente podía imprimir libros o poemas flacos, es decir, de arte menor. Como la maquinita era tan pequeña, solo podía imprimir poemas flacos, ¿no? Entonces, todos los libros que salieron de esa máquina, que son varios de los libros de los autores más importantes de los 50 y los 60, tienen esa particularidad formal. Entonces, cuando yo me pongo a leer la poesía de Sologuren, luego de esta experiencia de impresor tipográfico, me daba cuenta que en su poesía había una especie de sensibilidad de impresor. eh, Había muchos poemas que hablaban sobre el papel, sobre la tinta, sobre la funcionalidad de las letras. Incluso habían experimentaciones formales, ¿no? Algo que podríamos
llamar poesía experimental. Entonces, me parecía que la mejor manera de llevar a cabo este proyecto era hacerlo justamente en tipos móviles, que era con lo que él había trabajado y había impreso a lo largo de buena parte de su vida. Entonces, en México me dieron esa oportunidad y se pudo, ¿no? Entonces, estos dos proyectos iniciales creo que fueron claves, aparte están muy ligados a dos capítulos, a sendos capítulos de mi libro, ¿no? Tengo un capítulo que es sobre Soloburen, tengo otro capítulo que es sobre Hora Cero y digamos, la explosión de la poesía de los 70. Y luego empecé a crear esta primera colección que es de poesía peruana contemporánea. El primer libro que sale de esta colección es Constitución Política del Perú de Santiago Vera, un libro que puede ser visto como un libro experimental eh, y que también sale en un momento, sale en el 2021, sale quizás en el momento, casi que pareciera ser como si hubiese sido muy oportunista de parte de Santiago, ¿no? Con estos periodos constituyentes en la región. Pero bueno, Santiago había empezado a trabajar el poemario mucho antes. De hecho, en el primer número de Pesapalabra del 2018 aparecen las primeras versiones de este libro, que eso también es una de las cosas que creo más gratifican, cuando cosas que aparecen en la revista, como primeras entregas, como eh, casi apuestas, si no experimentales, sí como para ponerlas a prueba ante un público y que luego llegan a convertirse en libro, que además creo que es la función tanto de las revistas como de las editoriales, ¿no? Estas no deben encargarse de recoger lo que ya existe, sino más bien creo que la verdadera función debe ser dinamizar las escenas. O sea, más que recoger lo que ya existe es generar que la gente produzca y generar que tus plataformas, ¿no? Como una revista, como una editorial, sean espacios, ¿no? Que dinamicen el circuito, que dinamicen, ¿no? La escena, por decirlo de algún modo. Entonces, eh, este libro fue, aparte, una edición que a mí me gustó mucho. eh, Tiene muchas peculiaridades, pero bueno, no me voy a detener a explicar los libros, sino no me va a quedar el tiempo. Ese fue el primero. El segundo libro fue este libro de Valeria Román, Ana Cebuena, un libro que ha tenido una recepción bastante buena, tanto acá como fuera. Valeria es una autora extraordinaria y creo que este libro también hace virar su escritura hacia una escritura mucho más política, mucho más comprometida y quizás mucho más acorde también con su propia praxis, ¿no? Cotidiana, casi militante. Eh, este tercer libro es un libro de corte bastante experimental, que es, digamos, hecho por Tilsa Ota, pero en realidad es una especie de diario en el que se construye un autor o un escritor a partir de 31 poetas distintos. Es decir, Tilsa lo que había hecho es mandar una carta a 31 poetas diciéndoles si querían participar del proyecto y a los que le decía sí, les asignaba un día de un mes, ¿no? Un mes de 31 días, a cada uno le asignaba un día y te daba algunas restricciones, ¿no? A la manera de ULIP o no sé, o sea, si tiene una pareja se llama de tal forma, si tiene un conjunto de amigos se llaman de tal forma, si tiene una mascota se llama de tal forma, ¿no? De tal manera que pese a las diferencias de estilos, ¿no? Y intenciones, igual se maneje cierta estructura y creo que el libro quedó bastante bien, pese a lo arriesgado, ¿no? De juntar estilos y escrituras tan diversas. Además, hay gente de 18 países de Latinoamérica, bueno, de Hispanoamérica, incluyendo España. Eh, y fue una experiencia bastante, bastante interesante también eh, hacer un libro de creación colectiva que aparte sentía que estos proyectos por lo general son ese tipo de proyectos que no se llegan a realizar nunca y me pareció un reto interesante poder sacarlo. El cuarto es este libro de Ana Carolina Segarra, que es
una autora que a mí me fascina, que es hasta cierto punto muy hermética, que parece que estuviera hablando una jerga de la calle, pero es una jerga que solo ella entiende, y, y el proceso de edición fue bien interesante también porque su escritura es bastante caótica, entonces la idea era, no me había dado un libro, me había dado un conjunto de poemas, y la idea era cómo lográbamos, sin perder ese caos, ¿no? Sin perder esa velocidad, tratar de organizar un poco, ¿no? Crear una suerte, no sé si de narrativas, pero sí darle cierta composición a ese caos. Creo que el libro terminó saliendo bastante bien. Eh, bueno, creo que en los libros estoy poniendo también varias escenas del proceso de producción, como las placas, o, no sé, bueno, este es la, la película de la serigrafía, estas son las pruebas de tipografía también que hacemos. Bueno, este libro lo diseñó Romanet Silva, que ha diseñado varias de las cosas que hago con la balanza, de hecho también es la diseñadora de Pesapalabra. El libro anterior más bien fue diseño de Vera Lucía Jiménez. Y el quinto y último libro de esta colección ha sido este de Michael Prado, libro también bastante interesante que lo diseña una chica que es belga, pero que estudió un tiempo acá en Perú. De hecho, fue alumna de Arturo también del Centro de la Imagen, Arturo que ayer estuvo con ustedes, o los que pudieron escucharlo. Y bueno, este poemario tiene algunas particularidades interesantes en el diseño, y también es un poemario súper rítmico que a mí me gustó mucho, mucho hacer. De hecho, partimos el proceso de edición con dos poemas, ¿no? Que Michael me mostraba su trabajo, quería él imprimir otras cosas, y cuando llegamos a esos dos poemas le dije, oye, este es el libro, ¿no? Y empezamos a trabajar, lo que fue bastante largo, casi un año de trabajo para llegar a esta versión final. Algo que siempre coloco en esta colección son una especie de ficha técnica, ¿no? Donde está desde las medidas hasta el peso del libro, ¿no? Bueno, de hecho, en el libro de Michael hicimos una especie, la portada era una especie de boleta, ¿no? Como está vinculada al centro de Lima, vamos a hacer una especie de boleta con todas estas especificidades técnicas y materiales. Y luego está esta colección Magnitudes, que es una colección de ensayo. El primer libro ha sido este libro del poema, es una cosa que circula. De hecho, el interés de la colección, más que la literatura, es pensar las condiciones materiales de producción y circulación del arte en general, ¿no? De hecho, el segundo título eh, que está en camino es un libro de Mikhail Mitrovich, de Mikhail Mitrovich, que se llama Al servicio del pueblo, arte, política y revolución en el Perú del 77 al 92. Una lástima que esto, o sea, pero el libro ya va a salir en las próximas semanas. Una lástima no haber podido mostrárselos, pero bueno, es el segundo título. Y Pesapalabra 7 salió también el año pasado. Lo puse acá porque justamente hubo una sección dedicada a la poesía boliviana reciente, eh, en la que justamente participó José, participó Giovanni haciendo la selección, eh, lo cual también da ciertas señales del interés de la revista en la región, ¿no? Mi interés está puesto ahí sí más de manera latinoamericana, sobre todo porque hay muchas cosas que no llegan al Perú. Acá en Perú es muy raro encontrar que una editorial edite a autores extranjeros, es casi imposible, cosa que no veo que pasa en otros lugares donde hay más incentivos, más concursos o premios, sobre todo estatales, ¿no? Pero acá es muy difícil que una editorial se aventure a publicar un autor extranjero. Entonces lo que queda, para mí al menos, es la revista, ¿no? Como un espacio para conocer. Y esto es clave, incluso pensándolo históricamente, no sé, para los que conocen la revista Hueso Húmero, por ejemplo, creo que a finales de los 70, inicio de los 80,
fue fundamental, por ejemplo, para que muchos de los poetas peruanos del momento conozcan la escritura chilena de ese entonces, ¿no? Autores como Zurita, por ejemplo. Sin las revistas no hubiese habido esa comunicación, y si bien ahora lo digital pareciera suspender las distancias, no necesariamente lo digital genera o produce más lectores, ¿no? Creo que el trabajo de la construcción de lectores sigue, mal que bien, estando dentro de proyectos que se lo proponen de manera más sostenida que ante la espontaneidad o que la espontaneidad simplemente de la web. Y bueno, también recién he abierto una colección de artes gráficas. De hecho, el primer título sale este miércoles. A mí me da pena no haberlo tenido para hoy, pero bueno, si están los procesos lentos en Lima. Eh, pero esta colección creo que va a ser muy importante porque también abre la editorial a la cuestión gráfica ya propiamente dicha. También es un reto para mí, que siento que mal que bien me he formado como editor de texto en este tiempo, pero ya trabajar con la imagen involucra otro tipo de aprendizajes o de conocimientos, ¿no? Y también involucra tener que relacionarme con otra gente para aprender y para poder conocer ciertas peculiaridades del trabajo editorial con la imagen misma. Y bueno, estas son algunas eh, tomas de unas impresiones que hice junto a Soma Publicaciones, que es un taller de risografía acá, que está dirigido por Sara de la Torre, que fueron sobre todo estas fotos vinculadas a los últimos meses de violencia y represión estatal que hemos tenido. De hecho, hay algo que es muy particular, producto de la crisis de la prensa y, bueno, la toma de la prensa por los grupos de poder, y es que nunca había visto tal calidad y cantidad de fotografía antes. Y ninguna de estas fotografías ha estado, o prácticamente ninguna, ha estado pues en las primeras planas de los diarios, porque para los diarios las protestas no han existido. Ha existido, no sé, actos vandálicos y lo único que se levantaba en las protestas era eso. Entonces, la intención con imprimir estas fotografías y poder socializarlas era darles un lugar fuera de Instagram, porque a estos fotógrafos los contactaba vía Instagram y yo decía, no puede ser que imágenes tan potentes no tengan una circulación pública. De hecho, el caso paradigmático es el de un chico cuya imagen de los ataúdes en Juliaca terminó saliendo en el New York Times, pero no apareció en ninguna publicación impresa acá, ¿no? Entonces, un poco la idea era eso. Y ya para terminar, creo, estoy sobre la hora ya, Giovanni, ¿no? Sí, efectivamente. Solo para terminar, sí, para mí el tema de la poesía, si bien es una de las cosas que me interesa y que me gusta, creo que era una puerta de entrada, sí, para dejar en claro el interés de la edición cuidada, el interés material, el interés de las relaciones entre forma y contenido, como de una necesidad recíproca, pero creo que en el fondo, particularmente, siempre me ha interesado más el lenguaje que la poesía, y quizás incluso más la política que la estética, o al menos esa intersección, ¿no? Entonces creo que la editorial está teniendo ese tránsito, creo que todavía no está en el lugar que quisiera, pero sí está encaminado hacia eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un panorama general de la editorial y bueno, espero después podamos conversar, Giovanni. Genial, muchísimas gracias, Beto. Sí, definitivamente. Yo creo que con lo que hable el José va a haber muchísimo diálogo. Y sí, o sea, igual yo tengo un montón de preguntas y como temas que me gustaría tratar, pero a ver, le dejo entonces la palabra al José y eso, tienes media hora, José. Perfecto, gracias. Bueno, mira, yo
He querido armar un poco esto a partir de una especie de cronología, digamos, que es una cronología ligada un poco al proyecto, digamos, a nuevos clásicos. Ahora, bueno, primero sería importante, digamos, decir que Nuevos Clásicos es un proyecto que la gran mayoría de su vida ha estado ligado a un taller editorial. Em, en este taller, digamos que ha sido un taller de producción de distintos tamaños a lo largo del tiempo, es que hemos podido, o sea, yo quiero, digamos, revisar la relación de este taller con Nuevos Clásicos y el sentido en el que todas estas posibilidades técnicas, todo lo relacionado, digamos, a las máquinas que hemos podido tener, a esa clase, o a las máquinas que hemos podido utilizar y cómo han influenciado, digamos, en cómo se ha visto Nuevos Clásicos, en cuál ha sido su incidencia, digamos, en la escena. Y bueno, va por ahí un poco lo que he armado. Entonces, eh, bueno, en primer lugar, yo quiero hablar un poco, digamos, de dónde ha salido, creo, el ímpetu por empezar, digamos, con el trabajo editorial, ¿no? El trabajo en este caso eh, ha sido una ida y vuelta para mí, digamos, entre la escritura y el trabajo como tal, el trabajo de producción, digamos. Creo que el primer germen ha estado ligado bueno, a la época, digamos, más subterránea, a la época, digamos, de asistir a las ferias de fanzines, a la feria del libro, a la FLIA, bueno, que en esa época, digamos, que se llamaba la Antiferia del Libro. Y bueno, digamos que el lugar donde he empezado todo esto ha sido eh, desde la escritura, ¿no? Desde la escritura de la poesía que hemos tenido, digamos, el impulso por la impresión. Ahora, claro, poco a poco, como vamos a poder ir viendo, este impulso ha tenido una necesidad, digamos, de, de de producir recursos, digamos, y a través de eso, nuestros proyectos, que eran proyectos, digamos, más ligados a la autopublicación o más ligados a círculos muy reducidos, se han ido convirtiendo en proyectos eh, en los que nosotros otorgábamos servicios, digamos, de impresión, servicios editoriales, un poco después servicios de diseño también, a otra gente o a la gente que los necesite, digamos. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos, empezando más o menos el 2015, creo, o 14 más o menos, es cuando hemos empezado cuando yo he empezado a interactuar con este mundo de publicaciones y de fanzines. Creo que ahí, digamos, como una marca ha sido, bueno, la primera máquina que hemos tenido, digamos, a pesar de que el proyecto de esa época tenía otro nombre, esa época el proyecto era la editorial Género Aburrido. eh, digamos que esa ha sido la primera vez que nos hemos juntado para comprar una máquina, ¿no? En este caso ha sido una primera Konica Minolta de escritorio, era básicamente una fotocopiadora de oficina, digamos. Y bueno, esta época creo que ha sido una época importante para experimentar, sobre todo con el fanzine y con esto que también, bueno, hablaba Luis y que va a ser, digamos, bueno, que creo que ha sido un tema obviamente transversal a todas las charlas y a todo lo que vamos a hablar, que es la relación del texto con, con la imagen, digamos, ¿no? La relación del texto con la imagen y de ambos con el objeto como tal. Pero bueno, digamos que en esta época, con la primera cónica, ha sido cuando hemos empezado a hacer los libros, todo en un sentido, digamos, muy artesanal, libros cosidos artesanalmente. La verdad es que hay toda una buena época de este tiempo, probablemente tal vez las primeras dos o las primeras tres etapas, digamos, que yo he seleccionado, en las que realmente sería un poco injusto decir que intencionadamente las técnicas que utilizábamos
afectaban a los productos que hacíamos. Creo que en esta época realmente solo era una especie de experimentación a ultranza y de ver qué sale, básicamente. Pero bueno, en ese trajín, digamos, o parte de ese trajín ha sido, eh, bueno, es el sentido en el que las máquinas de fotocopiar, digamos, cómo afectan a la estética de los fanzines, ¿no? Que creo que es lo más representativo prácticamente de la estética del fanzine tradicional o el fanzine que en esa época, digamos, considerábamos el fanzine punk, no sé, el, digamos, el fanzine más básico, digamos. Entonces, bueno, la exploración ha ido por ese lado y creo que otra cosa que es importante de esa época, como decía también Luis, que claro, uno o sea, creo que no hay nada más cierto que el sentido en el que eh, uno se contagia, digamos, de cierta, de cierto ímpetu, de ciertas ganas. Y bueno, si bien desde el punto de vista técnico, las cosas que aparecían en esas ferias, que esencialmente eran libros artesanales y, digamos, bastantes fanzines, también bastante de un fanzine un poco más cercano al cómic, digamos, que al fanzine que nosotros hacíamos, que veníamos un poco más del mundo de la poesía. Creo que haya sido la primera vez que nos hemos chocado, digamos, no tanto con la idea, no solo con la idea de gráfica, sino también con la idea de un tiraje, ¿no? Aunque sea algo mínimo, con la idea de la serialidad, digamos. Y bueno, eso ha sido esencial para pensar nuestros proyectos, digamos, ya no desde el punto de vista, digamos, de uno como escritor o de repente de uno como ilustrador, que era mucha de la gente con la que compartíamos la escena en esa época, sino desde el punto de vista de una fábrica de libros, digamos, o de series de cosas, de tirajes, digamos. Entonces, creo que eso ha sido, esa idea de serialidad ha sido lo más importante que creo que se ha quedado, lo que más se ha quedado con nosotros de esa época. Y bueno, la otra cosa que yo creo que es esencial para nuestro proyecto, para nuevos clásicos, digamos, lo que hemos agarrado de esa época, aunque de esa época no se llamaba, digamos, nuevos clásicos, pero el germen, digamos, que también nos hemos contagiado de esa escena es de la idea de hacer más con menos, ¿no? De hacer una editorial, digamos, low-fi, digamos, por ponerlo en una metáfora musical, y tratar de hacer, bueno, hacer más con menos, eh, creo que ha sido algo que se ha mantenido a lo largo de las distintas etapas, digamos, de la editorial. Ahora, bueno, eh, algunos años después yo he fundado Nuevos Clásicos con un primer equipo, digamos, y creo que ha sido la primera vez que nos hemos puesto a la idea, digamos, de empezar a hacer tirajes, pero empezar a hacer series también de libros. Esa época todavía los equipos a los que podíamos acceder, digamos, por los recursos que teníamos y etcétera, eran muy limitados. Habíamos accedido, aparte de la fotocopiadora, a una pequeña impresora a chorro. Así que, eh, bueno, haya sido donde hemos sacado, creo, la primera serie de libros de nuevos clásicos, que de hecho, a ver, voy a compartir pantalla un ratito, pero la tengo aquí. Ha sido, lo podemos ir checando, que ha sido esta, ¿no? Esta serie de 3 libros de poesía, digamos. Eso ha sido en esta época eso ha sido, digamos, la primera vez que hemos pensado, creo, no los libros como algo solo suelto, sino que creo que han sido los primeros atisbos también de querer imaginarse la editorial o el catálogo como una obra de alguna forma también autoral, digamos. En ese punto era algo de un equipo, que el equipo no se ha mantenido, pero creo que ha sido importante porque también, como hablaba, bueno, en la primera sesión, Eloísa, Iris, Iris Quilla, que era la persona con la que en esa época nosotros teníamos el proyecto, junto con otras, ella bueno, no ha continuado inmediatamente, pero ella ahora también tiene un proyecto editorial con unas características distintas, digamos, un proyecto un poco más artesanal, con tapas silografiadas, pero bueno, ella también ha seguido el camino de lo editorial, digamos.
Entonces creo que haya sido cuando nos hemos empezado a plantear eso, a plantear el catálogo como un poco como un libro, digamos, como una serie de cosas que están en una misma constelación y tienen una idea, digamos. Ahora, bueno, obviamente, no creo que viéndolo en retrospectiva no era muy pulido, digamos, estéticamente, y también, perdón, y también otra cosa que me parece importante, digamos, es que eh, algo que ha dicho Luis que es esencial y que creo que hemos tardado mucho en aprender, si es que lo hemos llegado a aprender, es esta idea de que una vez que el libro está impreso, digamos, es como el final, ¿no? Creo que esta época nosotros caíamos mucho en eso, hemos caído mucho en eso creo que por años, y por eso creo que los libros, a pesar del esfuerzo y de todo lo que, digamos, todo el empeño que les poníamos, no solo en un sentido de tiempo, sino también en un sentido de recursos, que además eran muy pocos los recursos que teníamos, em, los libros circulaban en espacios muy, muy pequeños, digamos, ¿no? Eran realmente libros que, la verdad, casi no han circulado realmente. Eran muy tirajes muy pequeños, digamos, se movían de formas también muy desorganizadas, pero bueno, considero que es algo natural para el momento en el que estábamos, digamos. Y bueno, esta época también van a pasar las primeras experiencias que vamos a tener con el offset, más o menos la época de los años dorados y márgenes infrarrojos, que son dos libros de poesía que son, digamos, eh, de las dos personas que un poco más estábamos moviendo los rodamientos de la editorial ahí esa época, que soy, bueno, yo y Iris, ¿no? Iris, perdón. Esos han sido, digamos, las primeras experiencias con offset que hemos tenido. Y algo que me ha parecido interesante es que, bueno, ya vamos a charlar más adelante, pero Luis hablaba de este lugar, ¿no? De este unicentro, que es un lugar que es más o menos un centro comercial donde hay distintos stands y en uno de repente uno compra el papel, en el otro uno hace preprensa, en el otro quema las placas, en el otro se hace el tiraje en la máquina, en el otro se hace el plegado, etcétera. Y bueno, básicamente el offset como funciona aquí bueno, en Bolivia, pero en La Paz también. Bueno, perdón, cómo funciona un lado del mundo del offset, el lado con el que nosotros trabajamos, es básicamente esa misma idea, pero no es un centro comercial, sino es una zona, digamos, no es un barrio. Es un barrio donde hay la casa del señor que hace el tiraje, la casa del papelero, la casa del tal. Y bueno, si bien hay imprentas, digamos, más grandes, más industriales, qué sé yo, realmente para la clase de tirajes que hacíamos en esa época y que seguimos haciendo, y la clase de recursos, digamos, económicos que manejamos para poder hacer viables los proyectos, realmente a nosotros nos toca trabajar con esa clase de imprentas, ¿no? Entonces, para mí creo que esa época ha sido otro momento, digamos, muy, o sea, de gran iluminación, digamos, y de gran miedo también, creo, conocer esta zona de imprentas, ¿no? O sea, porque era un mundo en el que realmente era intimidante en el sentido de que a pesar de que, qué sé yo había acabado de salir de la U o lo que sea, de acabar de estudiar diseño gráfico ahí, tenía en la mente, digamos, muy frescas los asuntos técnicos sobre las cosas, pero a pesar de eso, de repente uno se chocaba con que era un mundo de gente mucho mayor que nosotros, que a todas luces tenían muchos más recursos que nosotros, porque bueno, tenían máquinas offset que obviamente son muy caras, digamos. Gente que había estado en el oficio años y que tenía una idiosincrasia muy particular de cómo trabajaba, digamos. Entonces, creo que pero bueno, pero ese momento, digamos, más allá del miedo, ha sido revelador en el sentido de que ahí realmente se han abierto una cantidad de posibilidades hacia lo que podíamos hacer, hacia los materiales que podíamos conseguir y hacia lo que podíamos, digamos, hacia a lo que podíamos acceder, muy grande. Y también, bueno, nos ha hecho volver a pensar, digamos, eh, cómo funcionan bueno, los costos de todo, ¿no? Cómo funciona el offset, cómo funcionan los tirajes y bueno.
algunas cosas, digamos, un poco más técnicas, pero creo que lo que más concierne a cómo ha afectado eso al mundo editorial ha sido que, bueno, nos hemos dado cuenta de que no teníamos necesariamente que sentarnos a usar, exprimir nuestras máquinas al máximo, digamos, sino que había estas otras opciones, este otro mundo, digamos, que hemos empezado a explorar cada vez con más intensidad, ¿no? Ahora, bueno, esta época también ha sido una época en la que eh, hemos abierto el primer taller, en paralelo a la editorial, el primer taller de manufactura editorial, o sea, el primer taller donde nosotros íbamos a dar el servicio de impresión. Eh, Eso lo hemos hecho a raíz de que, bueno, hemos visto que era insostenible, obviamente, hacer solo libros, sobre todo la forma en la que los estábamos moviendo. Entonces hemos dicho, bueno, ya sabemos algo de impresión, bueno, ya pensamos que sabemos algo de impresión, así que vamos a comprar una máquina, ahorrar, comprar una máquina. Ahí ha sido donde hemos comprado las dos peores máquinas que hemos comprado, la verdad, en la vida, que probablemente algunas deudas siguen persiguiéndonos hasta hoy de esa época, pero va a ser cuando hemos comprado una fotocopiadora color primero, que ha sido un desastre, pero bueno, por cosas de no tener experiencia, digamos, ¿no? Que le hemos comprado reacondicionada, no teníamos mucha idea de cuánto costaban los repuestos, al final ha sido una compra malísima. Y después una fotocopiadora de nuevo a blanco y negro, ahora una fotocopiadora un poco más, digamos, más industrial, más de calle, ya no una de escritorio. Y probablemente ahí ha sido, digamos, la segunda época en la que hemos podido, hemos tenido ese instrumento, digamos, para experimentar un poco con él. Creo que esa ha sido la segunda época en la que yo he producido algunos fanzines un poco más gráficos. O sea, realmente no en el mundo, al menos de la clase de fanzine que yo estaba haciendo en esa época, fanzine, digamos, relacionado con el collage y también con jugando mucho, digamos, con la estética del error de la fotocopiadora. O sea, era indispensable tener la máquina ahí, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido importante también en ese sentido para mi obra y un poco para pensar cómo se iba a ver lo que iba a venir después. Ahora, bueno, voy a la siguiente época, digamos. eh, en esa siguiente época pasa algo serio con el taller, se acaba ese primer taller, se acaban, digamos, las alianzas que teníamos, la sociedad que teníamos se acaba, empezamos una nueva sociedad, que es la que mantenemos hasta ahora, el taller se llama Complot, y en en ese punto con Complot es que, digamos, empezamos a tomarnos un poco más en serio el trabajo que hacíamos para otras personas. Empezamos a hacer un trabajo, a ofrecer un trabajo no solo de impresión, sino un trabajo también de diseño. Mi socia en Complot, que también es mi novia, ella también es diseñadora, entonces digamos que estábamos un poco más firmes con lo que podíamos ofrecer a la gente que venía. Y bueno, con Nuevos Clásicos hacemos la alianza con Fernando Van de Vingard, que él igual tenía una preocupación muy fuerte sobre la estética, digamos, y creo que ha sido el momento en el que nos hemos empezado a tomar un poco más seriamente el sentido, digamos, del libro como objeto total y cómo dialogaba con el diseño, digamos. Creo que antes eran dos cosas que, bueno, por la inexperiencia, supongo, estaban un poco desligadas, un poco pensábamos, por un lado, el diseño de las series, no teníamos los ojos, digamos, tan finamente puestos en esa relación, digamos, del diseño y el texto y la edición. Creo que esa época ha sido una época en la que hemos afinado bastante, digamos, la producción editorial. Hemos hecho un intento de masificarnos, de irnos con todo al offset y de sacar un libro, poner dinero y sacar un libro con un tiraje grande. Y ha sido un intento fallido igual. Eh, Ha sido un intento fallido porque, como decía muy bien Luis, otra vez no hemos pensado en ocuparnos seriamente de la distribución. Nos hemos pensado básicamente que una vez que el libro esté impreso, la gente iba a empezar a venir por algún motivo, que no sé cuál era el motivo, pero en todo caso no nos hemos ocupado seriamente de la distribución. Otra vez nos hemos quedado con un montón de libros, no sé, que siguen bajo nuestras camas probablemente, bueno, seguro que en mi caso sí. Pero bueno, ahí ha sido cuando hemos pensado un poco en el sistema que usamos hasta ahora con algunas series que trabajamos con Nuevos Clásicos,
que es un sistema mixto, digamos, de sacar tapas en tirajes grandes, mantenerlas en un depósito, digamos, acumuladas, y sacar interiores en tirajes más pequeños. Esa época nosotros también en Complot nos estábamos planteando la idea de que había un mercado disponible para gente que quería hacer libros igual, o sea, gente que tenía proyectos parecidos al nuestro, en el sentido de que no tenían, digamos, el material para hacer 500 ejemplares, 300 ejemplares, que querían, no tenían el capital muchas veces, entonces querían hacer tirajes un poco más pequeños. Y bueno, haya sido, creo, lo último, bueno, no lo último, pero un momento muy importante que ha sido cuando hemos decidido con el taller comprar la risográfica, ¿no? Hemos decidido comprar la máquina risográfica, que sigue siendo, creo, la primera risográfica comercial en Bolivia por ahora. Em, Tiene, hasta ahorita debe tener como algo más, casi 2 años ya la risográfica que tenemos. Y bueno, haya sido que hemos podido hacer realmente el que creo que el que es hasta ahora una de las formas en las que trabajamos, digamos, con nuestras ediciones, que es hacer tirajes medidos y poco a poco, digamos, de, qué sé yo, de 30 en 30, de 50 en 50, ir midiendo un poco cómo se mueven, y ir viendo si se sacan más, de cuáles se sacan más. Esa es una forma en la que seguimos trabajando hasta ahora con nuevos clásicos. Y en esta época también ha sido que hemos tenido la chance, bueno, siempre hemos sido muy cercanos en la escena. Creo que Giovanni tiene una historia muy parecida a la mía de como de haber empezado en ese mundo subterráneo y de ahí haber ido tomando a partir de eso. Bueno, hemos tomado caminos distintos o, digamos, en un sentido académico, pero creo que de alguna forma espiritual hemos seguido un poco ligados a eso. Así que haya sido, bueno, la época que hemos tenido la chance de, en esa primera serie que hemos hecho con la risografía y con Fernando Van Vingar también, de sacar el libro de editar el libro de Giovanni, ¿no? Ahora, ahí ha sido cuando nos hemos planteado un poco más seriamente, digamos, la distribución, pero ya no en un sentido de que era nuestra primera idea, como de que el libro esté en todas las librerías y que básicamente no puedas ir a un lugar sin ver el libro y que por eso lo vas a comprar, que la verdad es que era un pensamiento erróneo para, bueno, para la clase de literatura que hacemos y para la clase de libros que estábamos queriendo hacer, ¿no? Ahora, bueno, hay que tomar en cuenta que igual, digamos, librerías aquí muy especializadas con, ni siquiera, o sea, bueno, sobre libros de artista definitivamente no existen, como decía Eloísa, pero sobre libros, digamos, entre comillas, un poco raros, distintos, no sé, que no estén dentro de la estética, digamos, mainstream, hegemónica de las editoriales de toda la vida, digamos. Aquí no hay esos espacios, ¿no? Entonces nos hemos planteado con Fernando un poco más cómo distribuirlos, o sea, cuáles eran los lugares donde realmente o sea, qué lugares realmente tenían que habitar esos libros, digamos. Y bueno, creo que esa época ha sido una época también de pensar mucho en eso, ¿no? La serie a la que me estoy refiriendo ahora es la de estos libros, como este, por ejemplo. Son José, tres y que libros. textualmente, además, tú has abierto una librería, ¿no? Ah, bueno, bueno, sí, mira, la verdad yo me había olvidado de esa faceta, pero, pero sí, un tiempo antes hemos hecho el intento de abrir una librería, es verdad. Ha sido un intento igual frustrado. Sí queríamos que la librería tenga un poco esa idea de mover cosas de editoriales alternativas, qué sé yo, pero pucha, lo que es realmente complicado y creo que va a ser un tema tal vez un poco repetitivo de estas charlas, al menos de los invitados que tenemos de aquí de Bolivia, digamos, porque sé que bueno, piensa así, pues, con él he charlado mil veces de todos estos temas también, es una amiga muy cercana, pero el asunto es que, como hablábamos hace rato con Giovanni también antes de que empiece esto, o sea, es como que decir si en Lima estos libros alternativos les interesan a, qué sé yo, a 200 personas, aquí en La Paz les interesan a 3 personas. Entonces, nosotros tenemos una idea, digamos, de vamos a abrir este lugar y vamos a hacer que la gente exista, digamos, que a la gente le importe y tal. Y bueno, supongo que hemos hecho un poquito de eso al final. No diría que no lo hemos logrado para nada, pero
no lo hemos logrado lo suficiente, obviamente, para que sea sostenible de ninguna forma. Entonces, ha sido un fracaso económico. Ahora, bueno, yo creo que la historia que, digamos, les que estoy contando a través de a través de las técnicas, digamos, cómo han ido los procesos técnicos a los que hemos podido acceder, cómo han ido cambiando, digamos, cómo se formaba la editorial, cómo funcionaba. Bueno, ustedes van a ver que hay un montón de situaciones en las que hemos hecho decisiones económicas malísimas, la verdad, y han sido duras, digamos, muchas de ellas han sido duras eh, económicamente, pero bueno, no sé, por otro lado, a veces estaba pensando ahora cuando estaba preparando esto y también digo, no hay una carrera de impresión, o sea, no hay una carrera en la que aprendes a imprimir. eh, yo he estudiado diseño gráfico, digamos, pero claro, impresión, qué sé yo, es una materia y bueno, por lo menos cuando yo estaba en la universidad, no es que salía realmente sabiendo cómo funcionaba una placa ni dónde quemar una, digamos. Entonces, de repente, a ratos todos estos errores, estos asuntos, siento que de alguna forma hemos pagado un posgrado en cómo imprimir, básicamente. Y bueno, yo lo veo así, también para no ponerme triste, porque hemos perdido mucho dinero en el proceso, pero bueno, creo que es lo que hemos podido hacer. Y bueno, digamos, esta que yo considero que es eh, la penúltima época de nuevos clásicos, digamos, como todas las cosas han habido, qué sé yo, problemas, se ha acabado esa sociedad en nuevos clásicos con Fernando, y haya sido cuando Giovanni ha vuelto de Estados Unidos y hemos decidido, bueno, montar un proyecto. Realmente teníamos muchas ideas, bueno, seguimos teniendo muchas ideas sobre el proyecto. Realmente elegir el título de Nuevos Clásicos ha sido algo igual bastante, siempre ha sido un asunto de practicidad realmente, un nombre que yo he llevado, eh, pero bueno, creo que es un poco tal vez injusto también decir que han sido tres facetas del mismo proyecto. Creo que en el proceso ha cambiado tanto, digamos, en los años. Eh, creo que de alguna forma lo hemos empezado cuando igual éramos muy jóvenes, entonces también a mí me alucina la claridad con la que, hoy ya vamos a estar charlando de eso, pero me alucina la claridad con la que Luis igual habla de, o sea, la claridad con la que habla de cuál es el fin de su proyecto, digamos. Porque creo que en nosotros ha funcionado de una forma en la que ha sido mucho trastabillar en la oscuridad, digamos. Y probablemente ese ha sido uno de nuestros mayores errores, que nos hubiera ayudado a tomar mejores decisiones, ¿no? Pero bueno, no sé, supongo que éramos muy más jóvenes y no sé, más impulsivos, no sé cómo, no sé decir qué, pero creo que nunca la teníamos tan clara, honestamente. Creo que nunca, creo que la única época en la que tenemos o sea, nos acercamos a ese nivel de claridad ha sido esta última época, ¿no? Pero de las anteriores veces realmente decir qué era lo que teníamos en mente, creo que es, no sé, solo queríamos hacer y bueno, eso ha sido lo que ha salido básicamente. Y bueno, luego esta última época de nuevos clásicos, ya con Giovanni y ya con la risográfica en el taller, que es la máquina principal, entre comillas, con las que trabajamos, pero sobre todo nos hemos puesto a pensar en el taller, digamos, no en la editorial, en el taller de impresión, nos hemos puesto a pensar que, bueno, más o menos que, ¿qué podemos hacer con todo este conocimiento, digamos? ¿Qué podemos hacer con todas estas? O sea, básicamente yo me he dado cuenta que lo que yo tenía para ofrecerle al taller era, o lo mejor que tenía para ofrecer al taller era que, pucha, y sigo teniendo y me sigo enorgulleciendo, o sea, yo sé en La Paz donde hay un señor que hace todo en el mundo de la imprenta. Si de algo me puedo jactar es de eso. Tengo su teléfono y sé dónde está y qué se llama. Entonces, ¿qué hacer con toda esa información? Y bueno, ahí ha sido que hemos decidido en el taller, nosotros como taller, enfocarnos en los libros en tirajes pequeños y medianos. Ha sido la época que hemos podido comprar algunas máquinas más, una plastificadora, una hot melt, una tronchadora, todas máquinas semi-industriales muy pequeñas y muy sencillas que están en nuestra casa hasta ahora. Y, eh,
Y bueno, lo que hemos decidido es que con Plo Diseño Impreso, si bien nuestro taller específico es de risografía y de hacer libros en tirajes pequeños, vamos a ofrecer más o menos el servicio de, casi que digo, de linkear a la gente con lo que necesita. Entonces, nosotros nos ocupamos de conocer cuánto cuestan las cosas, dónde están las cosas, y una persona que viene con un libro, sobre todo con un libro que no es, digamos, tradicional, con un libro que es, digamos, se sale un poco de lo tradicional, alguna, alguna parte del libro en relación al proceso de producción o al diseño o a los materiales, poder nosotros darles, digamos, una especie de asesoría de dónde conseguir qué, ligar a todos esos proveedores. Y bueno, eso es lo que hacemos ahora, digamos, ¿no? Digamos, alguien tiene un libro y tenemos la chance de digamos, poder hacerle, qué sé yo, una cotización de para 5 libros, para 20, para 50, para 100, 300 y 500, y decir, bueno, el de 5 ejemplares lo vamos a hacer en impresión a chorro, la tapa la vamos a hacer en impresión digital en este lugar, el de 50 ejemplares, nosotros vamos a hacer los interiores en risografía, la tapa la vamos a hacer en offset en este lugar, el de 300 lo vamos a hacer en otra offset en este lugar, si necesitan lo que sea, o sea, lo que sea. En eso se ha convertido, digamos, nuestro taller, y ese es el trabajo que estamos haciendo hasta ahora. Y bueno, a raíz de haber conseguido estas máquinas para hacer estos libros, ha sido también que con Giovanni nos hemos planteado la última serie, ¿no? Que hemos sacado, que es la serie de Poemas Flama, que es una serie de la que hemos sacado hasta ahorita dos libros de los 4 que son el total, digamos, y son libros que los hemos pensado para poder hacerlos en el taller, digamos, lo más posible, para poder subcontratar, digamos, servicios de impresión lo menos posible y en ese sentido, hacer trabajar, digamos, todas las posibilidades técnicas que tenemos con la estética de los libros y cómo hacemos, digamos, funcionar esas posibilidades y esa estética con las obras de los autores, ¿no? Ahora, bueno, la gran ventaja que tenemos desde mi punto de vista, digamos, yo siempre he sido, en todas las distintas iteraciones de nuevos clásicos, yo siempre he sido el que se ocupa un poco del taller, digamos, de la parte más manual y del diseño, más que de la edición como tal. Y creo que, bueno, es una muestra más clara, digamos, de lo que decía Luis en la anterior charla y de lo que hablábamos hace tiempo, que en la medida en la que esté, bueno, más claro, en este caso, a través de la edición de Giovanni, digamos, toda la estética, todo el feeling de Poemas Flama, de los escritores que él ha elegido y de las obras de esos escritores que son parte de la serie, tiene unas condiciones, digamos, que hacen que sea una unidad, ¿no? Y con eso en mente es mucho más fácil pensar las posibilidades estéticas, digamos, y de diseño y técnicas que podemos tener, digamos. Entonces, creo que en ese sentido ha sido el trabajo, bueno, estoy seguro que es el trabajo, digamos, más fino en ese sentido holístico del editorial y es básicamente lo último que tenemos, ¿no? Y ahora ya, que ya estoy unos minutitos fuera de la hora, pero lo último sobre lo que quería hablar un poco es, y bueno, creo que sí vamos a ampliar mucho esto después con Luis en la charla juntos, pero me quería preguntar en la última etapa, digamos, más o menos, que qué es lo que se viene, digamos, cómo es lo que estamos viendo venir, digamos. Ahora, desde el punto de vista de nuevos clásicos, creo que el asunto es básicamente eh, eh, bueno, en muchos sentidos pisar el acelerador, digamos, básicamente creo que estamos bastante encaminados. Tampoco es que ha sido hace mucho que hemos llegado a este punto de hacer estos nuevos poemas Flama. Creo que no tienen ni un año, ¿no? Los poemas todavía de esa serie, el inicio de la serie, pues está cerca de un año tal vez. Pero bueno, en ese mismo tren vamos a querer intentar hacer algunos libros un poco más arriesgados en esta nueva tanda de libros que estamos haciendo. Eh, Sin dejar, creo, lo que hablaba al inicio, ¿no? Esta idea de hacer más con menos es una idea que creo que eh, está bien enraizada en la editorial y en general en los proyectos que hacemos, ¿no?
esta idea de lo low-fi, digamos, cada vez nuestro low-fi es mejor porque tenemos más cositas ahí, pero siempre tratar, digamos, de exprimirlas al máximo y cada vez más sabiamente también, digamos, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Hacer más, digamos, con este conocimiento, más conocimiento del mercado y de la industria, con un proceso, digamos, de diseño y conceptualización de edición más pulido y con menos recursos económicos y con menos recursos técnicos o con los recursos técnicos que tenemos, ¿no? Que bueno, yo no considero que sean pocos, pero en comparación, obviamente, uno podría decir que son mínimos, digamos, pero bueno, es lo que tenemos, así que es con lo que trabajamos. Y bueno, creo que eso es de mi parte. Creo que las charlas han sido un poco bien distintas entre las dos, pero espero que haya habido algo de riqueza en eso y que a Luis también le interese charlar un poco por este otro lado. Así que eso, ahora perdón, voy a dejar de compartir pantalla y eso. Ya, buenísimo. No, la verdad es que para mí no han sido tan distintas, o sea, obviamente son dos procesos distintos, ¿no? Y como tú decías, digamos, en el caso de, y bueno, como el mismo Beto decía, ¿no? O sea, en su caso ha sido como una praxis de, a partir de un libro teórico, ¿no? Y en tu caso ha sido como al revés, ¿no? O sea, ha sido como pura praxis primero, ¿no? Y en el camino teorizar. Pero yo siento que sí tiene muchísimo diálogo, digamos, ¿no? En esta en este jactarse, pero lo digo así de la forma más honesta y admirada posible, ese jactarse de, pucha, de conocer todas las posibilidades técnicas que pueden conocer para el trabajo que están haciendo, digamos, ¿no? O sea, conocer a los imprenteros, conocer todo el trabajo de impresión, ¿no? Entonces, no, yo creo que más bien hay muchísimo diálogo ahí. Pero bueno, entonces más bien les dejo con el diálogo a ustedes. No sé, tal vez, Beto, tú puedes lanzarle una o dos preguntas, depende de cuántas quieras, a José y luego José te lanza unas a ti, pues. Gracias, Giovanni. Muy interesante, José. De hecho, en realidad, lo que has expuesto es el tipo de exposiciones que más me interesan, porque a lo que más me ha costado acceder a mí siempre ha sido a la práctica, ¿no? De hecho, estudié filosofía y casi que cargaba con el prejuicio de que tú no estás hecho para hacer, sino para pensar, o es una carrera donde se reflexiona y no se hace, ¿no? De hecho, por eso Claro, fueron claro. bastante difíciles los años en la facultad, ¿no? Porque sentía o sea, que nunca había visto tantas palabras juntas y tan inútiles, ¿no? Sin que tuvieran una aplicación práctica directa. Entonces, a mí me gustó mucho y me llamaba bastante la atención estas transformaciones casi del taller de acuerdo a la estructura técnica, ¿no? Es decir, venía una nueva máquina y supongo que llegaban transformaciones y quizás quisiera preguntarte eso porque quizás una medida puede ser los clientes, porque digamos, no todos los clientes trabajan con lo mismo y si estás trabajando en digital, supongo que los clientes son distintos que los que vienen buscando risografía. Pero también a Claro. nivel estético, ¿cómo, o sea, qué cambios, podríamos decir así, drásticos Ajá. ha habido a partir de las máquinas que te iban llegando? Aparte, discúlpame que me extienda con la pregunta, pero cada vez No, no estoy te preocupes. más convencido de que las condiciones en las que en las que se imprime determinan lo que haces, casi como dime cómo imprimes y te diré lo que imprimes, ¿no? Creo que es Sí, fundamental, totalmente. y no solo el nivel de las máquinas que utilizas, sino cómo te organizas, ¿no? De hecho, Claro. no es gratuito que la RISO termine siempre teniendo alcances políticos o disidentes tan certeros, tan importantes, o la Sí, fotocopia esté tan ligada a los subte, ¿no? Entonces, sí. eh, eso me parece una cuestión fundamental y quisiera preguntarte específicamente por esos cambios o transformaciones estéticas. Y una cosa chiquita, ya que tanto los he escuchado desde Bolivia mencionarlo, acerca de lo pequeño de la escena, incluso lo punk de la escena. Eh, pero claro, ahorita, por ejemplo, estamos en un evento institucional Claro. y que de hecho en Lima no veo un evento institucional de estas características hace mucho, o sea, mucho, ¿no?
diciéndole directamente también, o sea, como el Centro Cultural de España, alguna vez los hizo, recuerdo, por el año 2008, 2009, algo así, pero ya no hay esto. Entonces, también quería preguntarles de esos vínculos de subsistir siempre marginalmente. eh, Entiendo que como que en Lima lo académico casi que no se mezcla con la producción editorial, pero sí hay espacios de apoyo y de aparición fuera de ese circuito de apoyo material, digamos ya de productores simplemente, ¿no? Me gustaría Claro, saberlo porque todos hablamos pestes de nuestra escena muchas veces porque, claro, se nos puede muy poco, pero lo que sí puede servir para crear esos vínculos fuera de lo que nosotros tenemos que hacer para subsistir, ¿no? claro, claro, claro. Sí, bueno, me alegro que te haya gustado la charla, la verdad. Mira, digamos, pensando la pregunta un poco como en dos partes, justamente yo estaba pensando que esto que decías como una metáfora de la risografía en un sentido de su función, digamos, como cercana a lo subversivo, digamos, o por qué hay ese diálogo. Y una cosa de la que yo me he dado cuenta muy rápido al tener la máquina, bueno, era una de las cosas por las que yo quería tener también una risográfica, pero hay un asunto con la intensidad del color, ¿no? Ahora, bueno, la risográfica para nosotros era muy arriesgado, eh, era muy arriesgado, teníamos dinero para comprar dos colores, entonces era muy arriesgado hacer una combinación que no involucrara el negro, porque nosotros también necesitábamos la risográfica para hacer interiores de libros comunes, digamos, ¿no? O porque si apostábamos, digamos, solo qué sé yo, a ilustradores, por ejemplo, que creo que en muchos sentidos son en el mundo las personas que están explotando las risográficas, ¿no? Íbamos a tener problemas porque había muy pocos, digamos. Entonces, cuando uno imprime en risográfica, bueno, tú sabes, cuando ves el negro de la risográfica, o sea, es un negro de un nivel de azabache, o sea, es el negro más profundo, ¿no? Bueno, probablemente el de la serigrafía también tiene ese nivel o más nivel de profundidad, pero es el negro más negro, ¿no? Entonces, la risográfica para mí, ese contraste, digamos, lo que ha hecho, el sentido en el que ha hecho modificarse, creo, a los clientes que vienen es que ha habido una llamada eh, más o sea, no sé cómo ponerlo, ha habido una llamada más del libro, digamos, del libro en su sentido de preocupación con la tipografía, porque creo que, digamos, la gente, eh, la gente con una preocupación un poco menor en la tipografía y en general en la diagramación, digamos, en el sentido de el negro dentro, o sea, lo que hace el negro en una página de texto, la gente con menos preocupación en eso, creo que se siente menos llamada a la risografía porque no aprecia la cualidad que tiene de imperfección, digamos. Y creo que tampoco aprecia la potencia que tiene el negro cuando uno lo ve en tipografía escrita de negro sobre blanco, digamos. Entonces, de repente ahí lo que nos ha tocado con la risografía y ha sido que lleguen libros un poco más, con un diseño un poco más preocupado, digamos, con un diseño de tipografía, una diagramación un poco más fina, o al menos gente que sí tenía una preocupación sobre eso, digamos, sobre la calidad de la tipografía, sobre el espacio del negro dentro de la hoja, digamos. Entonces, de repente ahí hemos perdido, o bueno, no sé si perdido es la palabra, pero de repente ahí hemos alejado a algunos clientes que no tenían mucho ese aprecio eh, por la huella de la técnica en la impresión, digamos. Y en ese sentido, obviamente, la risografía, al menos aquí, en un sentido institucional, por ejemplo, creo que es probablemente la peor técnica, digamos, ¿no? Porque justamente de esa idea institucional viene esa, o
en general viene esa no preocupación por la huella, digamos, sino es más como una idea de que sea lo más parecido posible a esta pantalla o a esto que hemos hecho el año pasado o lo que sea. Entonces, en ese sentido, eh, supongo que ha sido una jugada de doble filo, digamos, pero o sea, para lo que yo quiero hacer y para la clase de gente con la que a mí me gustaría hacer libros, creo que ha sido una jugada bastante acertada, digamos. Entonces, bueno, eso era por ese lado. Creo que me enredé un poco en esa pregunta, perdón. Pero la otra parte de la pregunta era sobre qué. ¿Me puedes repetir, hermano, por favor? O sea, estos vínculos entre una escena que parece ser muy punk Ah, sí, y otros espacios como el institucional, en este caso, que ahora acoge las charlas, pero también el sí. académico, que sería bueno muchas veces que, no sé, pues en los espacios universitarios se lean las cosas que producimos, pero no es así, ¿no? También porque la poesía sigue siendo un género menor incluso en la academia. Bueno, tú lo sabrás, Giovanni, que has estado en Estados Unidos, esa situación también del género, ¿no? Eh, o sea, no sé realmente o sea, bueno, supongo que todo ha tenido relación. El sentido en el que nuestras editoriales, digamos, se han vuelto talleres en los que ofrecíamos servicios, digamos, ha sido una necesidad bien ligada a lo monetario, ¿no? O sea, ha sido básicamente las ganas de querer seguir haciendo nuestros libros y nuestras cosas eh, y no poder porque económicamente no funcionaban, entonces empezar a usar esas máquinas para hacer cosas para otras personas y demás. Pero otra cosa que a mí eh, a veces creo que hay una divergencia ahí con lo que pasa en otros países, incluso cercanos, como en el caso de Perú, digamos, o también cuando escuchaba hablar a los chicos de Naranja y en Santiago, o bueno, particularmente en Lima, me imagino, es que aquí en La Paz hay como dos tipos de imprenta que están, casi no hay intermedios, digamos. Hay un tipo de imprenta que es una imprenta súper industrial, digamos, y a la que, bueno, que tiene, digamos, es la imprenta que imprime los empaques de, qué sé yo, de los vinos más masivos, o sea, tú vas al supermercado y muchas cosas están impresas por ellos, qué sé yo, y nosotros no accedemos a ese nivel de imprenta por la clase de proyectos que tenemos, ¿no? Por los tirajes que tenemos, por el rédito económico que necesitamos sacar. Y por otro lado, hay el otro tipo de imprenta que hay con el que trabajamos es una imprenta muy pequeña y precaria en muchos sentidos, digamos. Es básicamente una persona que tiene una máquina o un par de máquinas o algo así, digamos. Entonces, creo que lo que pasa es que de alguna forma la imprenta en la que nosotros nos hemos convertido, a pesar de que, qué sé yo, es en nuestra casa o a pesar del background que tienen nuestros proyectos, yo creo que se ha ido pareciendo mucho a un tipo de imprenta que es el tipo de imprenta más común realmente. Entonces, que es básicamente cada puertita con un señor y una máquina, digamos. Entonces, en ese sentido, cuando pienso, digamos, en el sentido en el que es punk o subterráneo nuestro proyecto, a veces creo que eso me hace dudar un poco. Creo que realmente solo era como el proceso natural en el que uno acaba teniendo una imprenta, digamos, que va poco a poco teniendo una máquina. Y ahora yo tengo una máquina, ahora claro, digamos que a diferencia de una offset comercial, digamos, el tipo de máquina que yo tengo sí llama a otra clase de gente, igual el background de mi proyecto y mío llaman a otra clase de gente, eso es verdad hasta cierto punto, pero como negocios, digamos, creo que funcionan de una forma bastante similar, la verdad. Tal vez yo podría añadir algo respondiendo un poco a lo que decías, Beto, y un poco también como preguntándome respecto al mundo de la academia, o en este caso sí, también como en el institucional, es que
O sea, y bueno, conectando con lo que decía el José, por ejemplo, se puede ver esa interacción en el caso de las ferias, por ejemplo, ¿no? Y el José, como que ha empezado su exposición hablando de estas contraferias que organizábamos, que era toda esta movida subte que, bueno, que también, o sea, en todas las ciudades latinoamericanas yo he visto cosas parecidas, ¿no? Y cada generación como que tiene, aunque no sé, bueno, realmente yo no sé cómo estarán las generaciones de ahorita, digamos, respecto a eso, pero de nuestra generación, sí que había, digamos, cosas parecidas en Santiago, habían cosas parecidas en Lima, en México, ahora sí hay también algo así, justamente Superediciones Prisma que ayer estaban, vienen de ese mundo, ¿no? Vienen como de esta generación, o sea, una siguiente generación que también está en ese mundo, ¿no? En México sí que existe eso, pero bueno, en el caso de las ferias, ahí sí se puede ver, por ejemplo, que es muy chistoso, ¿no? Porque las ferias en las que participamos siempre hay como editoriales que tienen este trabajo como que sacan libros en este tipo de imprentas que acaba de escribir el José, ¿no? Estas imprentas pequeñas, precarias, etcétera, ¿no? Y las editoriales que sacamos poesía, sacamos plaquets, que sacamos fanzines, ¿no? Donde nos hemos ido conociendo y hemos ido conformando también un poco nuestra forma de entender la literatura, conviven, digamos, ¿no? Con esas editoriales, ¿no? Y en esas ferias, ¿no? Ferias pequeñitas, etcétera, pero claro, o sea, sí, siempre es como somos los bichos raros y siempre es como la lectura es entre nosotros o gente, digamos, y por eso el José también habla mucho en términos de escena, ¿no? Porque en La Paz, y al menos en nuestra generación, se ha dado de esa manera, digamos, ¿no? O sea, la producción poética tiene que ver con una escena que al mismo tiempo estaba consumiendo cosas parecidas, digamos, no solamente en términos literarios, música, cómic, etcétera, y que sí, o sea, realmente esta cosa de la escala no es solamente, y bueno, eso lo charlábamos con el José, no es solamente una queja así como, es que nuestro medio es chiquito, realmente no es ese el asunto, no nos estamos No. quejando, pero es factual, digamos, ¿no? O sea, en La Paz somos 2 millones de habitantes, ¿no? En Lima son, ¿cuánto? 8 millones de habitantes, ¿no? Entonces, por escala básica, sí, eso es verdad lo que dice el José, por 50 consumidores de un tipo de producción allá, por escala, aquí son 5, digamos, ¿no? Entonces, bueno, mis matemáticas están muy mal, no sé si exactamente ese es el número, pero algo así, ¿no? Entonces sí, que este tipo de producción acá sí se tiene que mezclar, digamos, con otros ámbitos de producción editorial muy diversos, digamos, ¿no? Porque la escala es muy chiquitita. Y bueno, y en el caso de la academia y las instituciones, bueno, por ejemplo, en el caso de esta institución, ¿no? Del Centro Cultural de España y estas charlas que están habiendo, sí me parece que es como una excepción. No, este tipo de producción no tiene mucho espacio en las instituciones, ¿no? O a veces sí como un poco folclórico, digamos, ¿no? Bueno, sí, vamos a invitar a los cuates que hacen cosas raras, alguien que haga performance, digamos, ¿no? Eso pasa también en las instituciones y también con el Estado, digamos, ¿no? El Ministerio de Cultura, etcétera. A veces hay ese tipo de interacción. Y la academia, bueno, y eso en todo lado realmente, ¿no? Es como tú decías, o sea, en los mismos Estados Unidos o en la Academia Europea, la poesía siempre está como muy relegada y aún, o sea, y dentro de la poesía, la poesía que se va a atender generalmente, si es que se atiende poesía, van a ser ya los grandes autores que publica Seix Barral, las grandes editoriales, que es la única poesía rentable realmente, ¿no? Porque la mayoría de este tipo de producción poética es, no es nada rentable, digamos, ¿no? Y la crítica apenas la lee. Bueno, aquí hay críticos, hay algunos críticos que leen, ¿no? Un poco tratan de acercarse a eso, pero también es bastante mínimo. José, entonces no sé si te animas tú más bien ahora a lanzarle una pregunta a Beto. Sí, claro. Bueno, la verdad, has dicho muchas cosas que me han parecido muy interesantes, muy interesantes. Mira, una cosa que a mí me ha parecido eh, notable, digamos, de lo que has dicho, ha sido cerca del final, has dicho que en Perú que las editoriales peruanas casi solo publican a escritores peruanos, ¿no? Y, o sea, eso a mí me parece interesante. Estoy pensando un poco por dónde puede ir la pregunta, porque, eh, mira, yo me estaba imaginando, ahora igual al preparar esto, y decía, creo que lo más difícil ahorita, digamos, para nuestro proyecto, de alguna forma, con Giovanni, digamos, de alguna forma ya tenemos el acceso a una máquina,
muchas ideas, lo que sea. Pero lo que es realmente difícil es que yo escucho estas charlas, digamos, y de repente yo digo, pucha, yo mañana quisiera hacer un proyecto como Naranja Ediciones, digamos, o quisiera hacer un proyecto como La Balanza, digamos. O sea, porque la totalidad del proyecto me parece, digamos, muy, muy atractiva. Pero de repente, digamos, nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? Y el hacer que este tipo de libros, digamos, un poco distintos, lleguen acá o, digamos, incluso en el sentido de las poéticas, igual, el hacer que unas poéticas un poco más nuevas aparezcan, a nosotros lo primero que nos ha hecho pensar ha sido básicamente, buscaremos fuera eh, quién está trabajando cosas que van con esta nuestra idea, digamos, y las publicaremos aquí porque nadie lo está haciendo, digamos, ¿no? Ahora, claro, poder recurrir a gente de aquí probablemente hubiera sido ideal, pero no, la verdad es que no, prácticamente que no hay, ¿no? Entonces, esto de este asunto en Perú, que la mayoría de editoriales publican sobre todo a gente peruana, tú, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Tú ves que viene más o menos desde cuándo? O digamos, por qué es así? ¿Cómo ha funcionado, digamos? Eso es algo que me ha intrigado de lo que has hablado y que me pareció interesante. Eh, bueno, me acordaba que tenía Ah, este claro. libro de nuevos clásicos que me gusta mucho, que Sí, aparte sí, tiene un sí. troquelado al centro que, bueno, lo hace particularmente especial. Eh, Mira, sí, es un poco un misterio, pero claro, la ruta fácil es decir, tenemos una tradición poética muy rica, tenemos muchos poetas, ¿no? De hecho, había un chiste desde los 60 que era que había más poetas que lectores de poesía, ¿no? Del Perú, pero, pero creo que esa podría ser una salida bastante fácil, ¿no? Tenemos mucha producción acá, entonces no hay cómo mirar hacia afuera. Pero también es cierto que cuando analizas muchos de los proyectos que publican extranjeros, eh, son proyectos que reciben fondos en muchos casos. Acá, por ejemplo, no ningún fondo te permite publicar un autor que no sea peruano, o al menos eso es lo que recuerdo cuando he buscado, ¿no? Requisito que sea un autor peruano, al Claro, menos claro. quizás que sea un traductor de un peruano, una cosa por el estilo, pero entonces, si no hay fondos que puedan pagar autores de fuera, no es posible publicarlos, ¿no? Porque, digamos, en general nuestro sistema editorial no solo es precario, sino que es muy poco profesional, en la medida en Ya, que acá la mayoría de poetas que quieren publicar se pagan sus libros. Y eso, o sea, yo sé que dentro de la precariedad es una manera de hacerlo, pero a mí lo que no me gusta de eso es que en muchos casos pues terminas haciendo que un chico de 22 años pague gran parte de la edición y termina con 250 libros en su casa. claro. ¿Y qué puede hacer un chico? O sea, no tienes ni tantos amigos ni tantos familiares para venderlos. Y la editorial, que ha publicado 500 y que se ha cubierto con la plata que recibió del autor, es la que coloca todos los libros en las librerías. Entonces, el chico ya, o sea, ¿qué hace una persona? O sea, ¿cuántos amigos he tenido en esas circunstancias que hasta ahora tienen libros? Y bueno, tú mismo lo comentabas, pero bueno, tú al menos tomaste el riesgo de hacer una editorial. Esta gente que se termina pagando un Claro, libro, que se queda con los libros. Entonces, yo no sé si eso es un modelo que puedes ofrecerlo al extranjero y sobre todo a poetas valiosos, interesantes, ¿no? claro, Hacerlos claro. para sus ediciones me parece, no sé, o bueno, a mí me daría pudor hacerlo. Entonces, creo que hay una cuestión estructural económica también clave, ¿no? Y no sé, esto, Giovanni, te lo comento más a ti porque es algo que me intriga mucho, y es que normalmente cuando he viajado, ya sea a Chile, a México, e incluso cuando he hablado con Giovanni sobre poesía, me sorprende cuánto saben de poesía peruana y cuánto siento que los lectores peruanos de poesía no saben tanto de poesía chilena, mexicana o boliviana Mm, como de esos países saben de
de nuestra poesía. Entonces, quizás sí hay algo ahí en la tradición que hace que seamos un poco, es decir, esta idea de que tenemos tantos poetas y es tan rica, ¿no? Y se ha creado esa idea de que nos concentremos mucho en lo que nosotros producimos y eso no nos haga mirar fuera. Entonces, por eso yo decía que la revista tenía para mí que ser una especie de cordón umbilical con el continente, porque si no, no leemos autores foráneos. Pero Claro. no sé si eso es verdad o ha sido de poetas peruanos que incluso creo que se me entrecortó un Sí, un poco. poquito, un poquito. Bueno, que me hablan de poetas peruanos cuando yo no tengo ese conocimiento. Ya por la revista he aprendido mucho de poesía chilena, actual, contemporánea, ¿no? Pero en fin, no sé si esa es la respuesta, pero me parece que son algunas de las razones. Claro. Y a mí cuando amigos o amigas de fuera me han dicho, oye, ¿a qué editorial peruana puedo mandar mi poemario porque quiero publicar en Perú? He dicho, o sea, Ajá. no hay, no creo que nadie se la juegue. Claro, Eh, claro. y cuando ha habido algún caso que por ahí conozco, el autor pagó su edición, ¿no? Porque tenía un fondo, porque la universidad le permitía, etcétera, etcétera. Claro, claro. Bueno, ese es un motivo bien interesante, la verdad. Tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido que funcione así. Bueno, más o menos que estamos ya sobre la hora. Nos hemos pasado, de hecho, 16 minutos. Yo tenía la intención de hacerles algunas preguntas. Tal vez, no sé, tal vez sí puedo hacerles una pequeña pregunta a cada uno y ya con eso cerramos. Mi internet está medio mal, así que si se corta me avisan, porfa. Em, Bueno, es que hay muchas cosas que han hablado que por ejemplo, o sea, no sé, pensando un poco en el asunto de la tipografía, por ejemplo, ¿no? Que es algo que con el José siempre hemos charlado, incluso antes de que tengamos el proyecto, siempre hemos comentado, digamos, el asunto de la tipografía y me ha llamado la atención, Beto, que tú has comenzado tu charla, de hecho, hablando de pesa palabra y cómo pesa palabra. Le preocupa mucho, digamos, la tipografía. Ah, bueno, y eso, sí, tal vez iría por ahí. Y tú decías algo así como que las nuevas tecnologías, ¿no? Y los nuevos programas de edición, etcétera, proporcionan también como nuevas formas para expandir la discusión la inquietud sobre la tipografía y me imagino que también sobre la diagramación, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez, porque en el caso, por ejemplo, de José, que es diseñador gráfico y que está mucho sobre eso, digamos, ¿no? Sobre los programas también, y en tu caso, Beto, que tienes un interés igual bien conceptual sobre el asunto, ¿cómo ven, no solamente, bueno, ya no solamente, digamos, en términos de los programas con los que se diseña, sino también, bueno, cómo se está correlacionando ahora, digamos, no ahora, ¿no? O sea, desde hace mucho, pero me parece que con mayor intensidad con las redes sociales, la relación, digamos, entre la pantalla y la impresión, digamos, ¿cómo ven es el futuro, el horizonte a ese respecto, ¿no? O sea, me da un poco la sensación, Beto, que tú lo ves un poco de forma optimista, ¿no? Y creo que también con el José compartimos que vemos de forma optimista también eso, ¿no? No es como que, las redes sociales van a destrozar esta industria, al contrario, digamos, ¿no? O sea, me parece que amplían el horizonte increíblemente, ¿no? Entonces, no sé, esa sería mi pregunta. Eh, bueno, a ver, si yo empiezo, Beto. Bueno, definitivamente las herramientas digitales, digamos, o sea, pueden hacer algo que es con la tipografía y la diagramación, obviamente impensable, bueno, impensable hace algún tiempo, y ese es algo, o sea, eso es algo que creo que desde que ha podido haber fotocomposición ha empujado de una forma increíble, digamos, la capacidad experimental, ¿no? Ahora, em, digamos, yo hablando desde un punto de vista tal vez muy, no sé si es vano, pero
para mí, desde el punto de vista, digamos, del trabajo que yo hago con los clientes, ha habido un cambio así, bueno, me imagino, ¿no? Yo ya he vivido desde que ha habido ese cambio, pero cuando yo veo, por ejemplo, que Beto muestra a una persona armando tipos móviles, por ejemplo, y haciendo una impresión, digamos, había un cierto hermetismo hacia ese oficio, digamos, hacia el sentido en el que eh, en, no me parece que ese hermetismo sea necesariamente bueno en la relación que se dio con un cliente, pero sí existía, ¿no? Había esa idea, digamos, de que de alguna forma pasaba algo que implicaba todo un conocimiento, digamos, técnico, más allá de tener la máquina y etcétera, para poder hacer esa impresión, digamos, ¿no? Ahora, en el sentido opuesto, digamos, en mi caso, lo que ha provocado para mí un poco este mundo de la pantalla, si bien tiene bueno, todo lo favorable de lo que podríamos hablar, que es infinito, también tiene un asunto en el que eh, los clientes, por ejemplo, las personas, tienen una idea de que tienen un conocimiento muy superior al que tienen, digamos, en el momento en el que uno se enfrenta a la impresión. Porque digamos, pasar las cosas de la pantalla al papel, o sea, es un proceso que tiene muchas aristas, digamos. Entonces, la situación que yo tengo con la forma en la que la gente interactúa con las pantallas es que de alguna forma los clientes, la gente con la que trabajo, tienen de alguna forma una noción un poco incorrecta, digamos, del conocimiento que tienen sobre, bueno, en el caso de un libro, sobre la tipografía, sobre cómo funciona el color, sobre cómo funciona la impresión y etcétera. Entonces, de alguna forma, eso supongo que ha complejizado un poco la relación que uno pueda tener con el cliente, pero bueno, de todas formas, o sea, creo que es solo una nota pequeña, ¿no? Creo que todo lo positivo, o sea, es infinito, digamos, solo es una nota que en mi caso como impresor y como diseñador yo la veo, la vivo constantemente, digamos. Genial, Eh, Beto. sí, me parece interesante que hayas hecho ese hincapié en los procesos, porque, claro, justamente creo que eso es una de las cuestiones fundamentales para mí de la editorial, ¿no? O sea, trataba incluso en la presentación de poner varios momentos de proceso, porque son los que creo más se enriquecen la práctica de la editorial, además de que, no sé, pienso que el siglo XX fue un siglo de mercancías, de productos, y estamos más bien en un siglo donde los procesos se han hecho mucho más importantes y hurgar en esos procesos termina siendo también una manera de conocimiento y te permite historizar de un modo diferente, ¿no? Desde dentro de las operaciones y no desde fuera de los objetos. Entonces, a mí, bueno, yo debo ser bien pesado en las imprentas porque siempre quiero entrar al taller, siempre quiero ver, o sea, filmar y Claro, saber cómo hacen las cosas, porque eso es una de las cosas también que me gustó mucho de ir a México, porque sentía que ese proceso de hacer un libro en tipos móviles, de edición artesanal, o sea, normalmente en las imprentas tú casi que mandas un archivo y recibes un objeto y todo lo demás está oculto. claro. Eh, Acá sentía que por primera vez estaba teniendo la capacidad de hacer un libro, de saber hacer un libro con las manos. Pero volviendo a la pregunta de Giovanni, es bien complejo porque si algo me sorprende es la autoridad que sigue teniendo el libro. Eh, Mm, no sé, me pasó por ejemplo con este libro del poema Es una cosa que circula, que son 8 ensayos, pero 4 ya habían circulado virtualmente en algún blog, ¿no? Y claro, para mí, el autor de estos ensayos, con esos 4 que yo leí en su momento, me parecía que tenía una línea específica de pensamiento, ¿no? Era alguien que estaba pensando de manera integral, pero a nadie le importaba y de pronto aparece el libro y ya estás frente al crítico literario, ¿no? Sin libro no existe como crítico literario recién cuando hay esa... Entonces, lo digo en la medida que la pantalla quizás sigue teniendo esa desventaja
sobre todo en el mundo de las letras, ¿no? Ese prestigio o esa, sí, esa autoridad. Por otro lado, esto de la flexibilidad para mí es clave, ¿no? Porque sobre todo cuando hablo con gente que ha hecho revistas a los finales de los 90, inicios de los 2000, me cuentan los programas con los que trabajaban, o a veces he pedido, oye, pásame tu archivo, y me dicen, no, eso ya no lo leen los programas de ahora, ¿no? Y que era súper tosco, súper antidinámico, y ahora más bien la flexibilidad con la que nos movemos pues, nos permite conocer y manejar mucho más la palabra en el espacio, ¿no? De composición. Y también, como nunca tenemos una diversidad de medios de impresión que nunca se habían tenido y que permiten una experimentación sobre el papel y permite que nos sofistiquemos en el trabajo sobre el papel, que es muy novedoso. Pero, claro, a mí una de las cosas que ahora me está llamando mucho la atención es cómo empiezan a aparecer proyectos que están como que actualizando o releyendo la vanguardia. Justo ahora, hace poco, conversaba esto con una amiga, con Teresa, creo que sí la conoces, Giovanni, Teresa Cabrera, sobre un proyecto que aparecía de revista, ¿no? Que actualizaba de alguna otra forma a Mauta con inteligencia artificial, y yo decía, bueno, pero, o sea, no puedes perder, o sea, no puedes obviar el programa político que había detrás de la tecnología de los años 20. O sea, esas maneras de estetizar sin recoger la reflexión política o esa manera de trabajar en un soporte sin pensar la política del medio, a mí se me hace muy peligroso. Y, y volviendo a lo de las pantallas, es que no lo digital no es solo las pantallas. Recuerdo que cuando empezó la pandemia tenía una discusión con un editor amigo. Yo le decía, pero este tránsito a lo digital es bastante peligroso para la cadena de producción. Y él me decía, pero no, igual van a seguir habiendo libros. Y le digo, no te hablo de lo digital de la pantalla, sino la impresión digital. O sea, ¿qué va a pasar con esta cantidad enorme de personas que tienen una offset y que la offset entra en desuso porque ya nadie hace tirajes tan grandes? ¿No? ¿Qué pasa con esa estructura material? Se va a tener que abaratar, esas personas van a dejar de producir, ¿no? Entonces, bueno, también en impresión lo digital involucra otras cosas, pero si yo no me aventuro a hacer creación o producción editorial propiamente digital, es porque siento que para producir ese nivel tengo que conocer al medio, ¿no? O sea, tendría que aprender cosas de diagramación, así como yo no sabía nada de esto y traté de aprender parte del oficio, ¿no? Pagarte, lo que decía José es real, ¿no? Terminas pagando un oficio que a la larga te va a dar ciertas recompensas, porque por lo mismo que te formas en la práctica, hay un montón, o sea, son oficios necesarios. En la sociedad son necesarios. Y la única forma de obtenerlos, encima acá en Perú pues no existe una carrera de edición, ¿no? La única manera de obtenerlos es en la práctica. Pero bueno, siento que ese para mí es el mayor limitante, ¿no? Por eso, o sea, si te hablo así, una cosa muy superficial, ¿no? ¿Cuántos blogs horribles y que ni se puede leer lo que publican porque no han utilizado una letra adecuada, porque el fondo hace ruido, no contrasta? O sea, ya, ese es el nivel más básico. Creo que igual eso, cuando desde la editorial se ha hecho cosas digitales, se sortea, pero yo creo que para trabajar digitalmente hay que explotar el medio y para eso hay un aprendizaje que a veces se están saltando muchos de los que dicen que hacen producción digital, ¿no? Sin mayor preocupación política detrás y técnica. Mm. Sí, Bueno, estoy de acuerdo. perdón, José. No, nada, hermano, nada. Bueno, hemos llegado así cabal a las 2 horas. Y bueno, eso creo que sería. De verdad, muchas gracias, chicos, por la conversación. La verdad es
me ha dado mucho esta conversación. Igual decir que un poco no un poco, bastante, de hecho, que el trabajo de la balanza ha sido una inspiración para que hayan estas jornadas. Y de hecho yo he hablado con Beto en cuanto se me ha ocurrido, digamos, esto y cuando me han invitado del Centro Cultural de España para contarle de la idea. Porque sí, o sea, está ahí en Pasapalabra, está, digamos, como el preguntar sobre estas cosas, ¿no? Y sí que me ha despertado muchísimo interés en esas cosas. Incluso se me ocurre que sería muy lindo hacer un trabajo como el que has hecho para el caso de la poesía, para el caso de la poesía boliviana, y eso mostraría un montón de cosas, de hecho. Y eso, bueno, y igual muchísimas gracias, José. Igual ha sido muy, muy bonita la presentación, de verdad que me ha parecido sentida, ¿sí? Y eso, bueno, les mando un abrazo. A quienes han seguido hasta el final de este conversatorio, van a estar los otros conversatorios, si es que no los han visto, en la plataforma de Facebook del Centro Cultural de España, o si no, y todos van a estar en YouTube, de todas formas. Así que, bueno, me despido y nada, un abrazo a todos, pues. Chao. Igual, Muchas igual gracias, Luis, Giovanni, un mucho gusto. gusto. Mucho gusto verte por fin. Hablamos. Chao, hermanos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.